bien enfocados? ¿Solo los que tienen anteojos? ¿Verdad que no? No, muy bien. ¿Qué queremos decir con bien enfocados? Necesitamos nosotros desarrollar el hábito de mirar las cosas desde otro ángulo, o sea, desde la perspectiva divina. Ahí es donde viene el cambio, ¿verdad? Y de esta manera nosotros estaremos expandiendo nuestros límites mentales. Tenemos una manera de ver las cosas porque así fuimos criados, así nos movimos a nuestro alrededor, pero ahora que pasamos a estar en la familia de Dios y que somos espirituales, ¿verdad? O que nos movemos como hijos de Dios, entonces tenemos que enfocarnos para que ahora nosotros no tengamos límites mentales, sino que veamos las cosas desde la perspectiva divina. El estar bien enfocado o mirar las cosas desde un ángulo diferente, desde una perspectiva diferente, nos permite a nosotros ser más efectivos en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida espiritual también. Y esos son los 3 puntos que vamos a estar analizando en esta mañana. O sea, nuestro trabajo, nuestra vida, relaciones interpersonales y nuestra vida espiritual. Veamos el trabajo primero. Muy bien. Día a día, las empresas, especialmente ahora en estos tiempos, que ustedes saben que la tecnología está en avance y todo se mueve a través de la tecnología para poder competir en el mercado. Cosas que antes se hacían manuales, ahora se hacen, por ejemplo, con máquinas. Nuestro hijo, el mayor, él tiene una empresa de machine shop. ¿Conocen lo que es eso? Ok. Tornería sería algo así. Entonces, él para poder competir con el mercado ya no puede hacer las piezas, porque ellos hacen partes para la NASA, hacen partes para diferentes compañías. Entonces, ellos no pueden competir con el mercado si harían esas piezas o esas partes manualmente como se hacía antiguamente. Yo recuerdo que mi esposo, cuando comenzó en ese gremio, él tiene una foto donde lo identifica con una máquina que él la movía a mano. Claro, era mucho más trabajo, había que usar la mente, había que probar. Pero ahora, para competir, ya no se puede hacer las cosas. Primero, que sería carísimo. Segundo, que se demoraría demasiado tiempo. Entonces nuestro hijo tuvo que comprar una máquina de la cual se programa en computadora. O sea, la especialidad de él es programador de computación. Entonces programa la máquina, pone el pedazo de metal, de aluminio, de lo que sea que se necesite para desarrollar esa parte que le pidieron. Entonces hace todo el control por computadora. La misma máquina se encarga, tiene un brazo. Es bien interesante ver cómo funciona todo, ¿no? Tiene un brazo que se encarga ella misma de ir y cambiar los tools, o sea, las herramientas. Si necesita una para agujeros, va y toma la del agujero porque ya está programada. O sea que es como un robot. Entonces, él se va a la casa, hace lo que tiene que hacer en su casa, ya tiene un tiempo establecido en el cual esa parte ya va a estar realizada, vuelve al negocio y se encargó la máquina de hacer todo el trabajo. Es increíble las cosas que se ven ahora. Entonces uno se queda, wow, con la boca abierta de ver. Pero es la única manera de poder competir en el mercado. Porque si no, ya no se puede competir, digamos, en precio y en tiempo, las dos cosas. Porque se ahorra el tiempo, pero también se reduce el precio. Aunque la máquina es cara, pero la máquina se va pagando después de a poco con el trabajo. Entonces, las compañías día a día invierten grandes sumas de dinero en tecnología y sistemas informáticos. Eso usted lo sabe por el lugar donde trabaja, ¿verdad? Y si usted es dueño de una compañía, también debe saberlo. Ahora, ¿por qué invierten este dinero?
Porque una de las cosas que la compañía quiere hacer es mostrar la estrategia consistente en desarrollar y elaborar los productos que quiere el consumidor. ¿O no es así? O sea, la compañía tiene que desarrollar un producto que el consumidor está demandando y no aquellos que el fabricante desea. Antiguamente, el que dictaminaba lo que había que fabricar o elaborar era el agente de tal o cual compañía, el gerente de tal o cual compañía. Ahora el mando lo tiene el consumidor y ustedes se dan cuenta fácilmente. Hay restaurantes que funcionan, se hacen la fama, están en un lugar que no pasa nadie. No es que están en una avenida, no, pero hazte la fama y échate a dormir. Yo no sé si ustedes conocen ese dicho que se dice afuera, no está en la Biblia, ¿no? Pero entonces la voz se va pasando. Por ejemplo, yo no quiero ahora hacer propaganda de lugares, pero ustedes conocen que hay un bakery muy famoso, muy conocido, que ahora está abriendo brunches o diferentes lugares. ¿Y cómo empezó? Yo lo conocí cuando empezó, en un lugar chiquitito en la ciudad de Glendale. Ahora ese lugar es amplio, es grande, y tuvieron que hacer otros lugares, y la gente va a los diferentes lugares. Y cuando usted va ahí, bueno, piérdase la mañana, vaya con la idea de perderse la mañana. ¿Por qué? Porque es tanta la demanda que hay. ¿Y cómo se pasó la voz de uno al otro? ¿Por qué? Porque yo quedé satisfecha con ese lugar, entonces llevé ese pastry a otro lado y me preguntaron, ¿dónde lo compraste? Y así se va pasando la voz. Entonces, ¿qué hacen? Ellos ahora fabrican lo que el consumidor va demandando. Y así se van haciendo ellos cada vez más grandes y más famosos. Muy bien. Las empresas que cambiaron su enfoque, trasladándolo desde el punto de vista del cliente, son las que imponen el mercado. El pastor Rick Warner, autor de varios libros, quizás usted lo conozca, realizó una encuesta a fin de saber qué necesidades había en su comunidad. Una vez que estas fueron descubiertas, implementó un programa para ofrecer a Cristo. Sounds un poquitito weird esto, ¿no? Hizo un programa para ofrecer a Cristo, ¿no es cierto? O sea, un poquito raro. Bueno, para ofrecer a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia, como medios de llenar esas necesidades. ¿Serían lo que nosotros conocemos estrategias? Así. En una entrevista dijo, nosotros atendemos todo tipo de problemáticas, ya sean necesidades sociales, espirituales, económicas y materiales. Dios quiere que la Iglesia supla esa necesidad. Las personas no existen a causa de la Iglesia. La Iglesia existe a causa de las personas. En una de esas instalaciones se atiende en forma particular y puntual las diferentes problemáticas de la gente, ofreciéndoles material, asesoramiento y, en casos más complejos, la posibilidad de asistencia profesional. El cambio de enfoque es necesario también al asumir una nueva responsabilidad o un ascenso. Siempre decimos desde aquí, desde el púlpito, hermano, que aunque nosotros aquí en la iglesia nos consideramos una familia, porque somos todos hermanos, no debemos de olvidar que esta es una institución pública. Y toda institución pública está para servir al que llega. A veces nos preocupamos tanto en estar entre nosotros que desatendemos a los que llegan. Y entonces los que llegan no se sienten atendidos y ¿qué hacen? Se buscan otro lugar. Entonces tenemos que ponernos nosotros las pilas.
Saludemos primero a los que no conocemos y después nos saludamos entre nosotros. Porque de todas maneras nosotros ya nos conocemos y nos vemos siempre. Pero atendamos a aquellos que no vienen siempre para que se sientan cómodos. ¿Qué necesita? ¿Dónde está? La persona que llega no sabe dónde está el cuidado de niños, no sabe dónde está la guardería. ¿Usted no cree que es responsabilidad de uno de nosotros, aparte de lo sugiere, decir yo le acompaño donde está? Para que la persona se sienta que está atendida. O me siento bien cómodo acá en el asiento y disfruto del aire acondicionado, de la alabanza y que la persona busque como sea. Entonces nunca se va a sentir atendida. ¿Me está entendiendo, verdad? Llenar las necesidades de la persona. Si la persona necesita oración, usted no espere ni que los líderes, ni que los pastores oren por la persona. Usted sabe cómo orar. Que la persona no se vaya desatendida. ¿Me está entendiendo? Y tenemos que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque somos un lugar público. Otra cosa que tiene un lugar público, hermanos, es estar horarios. No importa que somos de la familia, nada tiene que ver. Pero la iglesia se abre a tal hora hay que estar. Y hay que estar antes también de la hora. Porque alguien puede llegar y necesita atención, ¿o no es así? Si a mí me dieron un privilegio y yo tengo que cumplir con ese privilegio y a mí se me da un calendario, ¿qué cree usted que yo tengo que hacer? ¿Tengo que revisar el calendario para saber cuándo a mí me toca o no? ¿O me tienen que estar llamando? Si yo me responsabilicé con llevar algo o tengo que ocupar un lugar, ese día yo tengo que ocupar ese lugar, porque es un lugar público. Entienda bien, si usted va al doctor y ese día el doctor llega tarde, porque se le antojó llegar tarde, no porque tuvo un inconveniente, porque inconveniente podemos tener todos, accidentes podemos tener todos, yo eso lo pongo de aparte. Yo estoy hablando de las malas costumbres, de los malos hábitos que tienen que ser cambiados, porque si decimos que somos hijos de Dios, Dios no llega tarde a ningún lado. Muy pocos amén. Entonces, si yo voy al doctor, yo estoy esperando que el doctor ya esté ahí, porque a mí me dio la cita a las 9 de la mañana, y yo a las 9 quiero ser atendida. ¿Puede tener un percance el doctor ese día? Sí, pero entonces va a estar otra persona, y ahí yo decido si quiero que me atienda el doctor que no pudo llegar por una emergencia o el nuevo doctor. Pero las necesidades siempre los lugares públicos tienen que suplirlas. Lo mismo con la escuela. Si usted lleva a sus hijos a la escuela, ¿usted está esperando que la maestra esté ahí o no? Porque usted dice, bueno, pero si acá me tienen que servir, es la escuela, abre a tal hora, mis hijos yo los tengo que dejar, yo me tengo que ir a trabajar, yo ya hice mis planes. Exactamente sucede con la iglesia. Grábese en su cabeza que este es un lugar público. Por eso cuando se rompe una luz, el pastor enseguida la arregla. Si hay problemas con el aire acondicionado, también lo tiene que arreglar, porque es un lugar público y estamos para servir. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué personas que durante años fueron competentes en sus tareas, luego de recibir un ascenso o una nueva responsabilidad dentro de la misma organización, se vuelven incompetentes? ¿Qué sucede? Según estadísticas, ¿sabe a qué se debe? Quizás usted se está haciendo una idea o ya tiene una idea más o menos de lo que es. Pero ¿sabe lo que se debe? Que siguen haciendo en su nueva tarea lo que tuvo éxito antiguamente. ¿Lo entendió? En su nueva tarea siguen haciendo lo que tuvo éxito en la antigüedad. Volvamos otra vez al caso de mi hijo, no porque es mi hijo, sino el ejemplo. Supongamos que él, ahora que tiene su propio negocio, quiera hacer las partes como las hacía el papá.
Porque al padre en ese entonces le funcionaba. ¿Usted cree que podría competir? ¿Tiene que actualizarse? Sí. De esa manera, las personas que viven con el éxito del pasado se vuelven improductivos. No porque se hayan vuelto incompetentes, sino más bien porque están haciendo las cosas equivocadas. Cuando cambiamos de trabajo o empezamos una nueva tarea o ocupamos un nuevo puesto o cambiamos de actividad, es imprescindible cambiar el enfoque y preguntarse, ahora que tengo una nueva tarea, ¿qué necesito para ser eficaz? Si usted viene a esta iglesia, escuche bien, pero usted ya fue adoctrinado en otra iglesia, amado hermano, cambie su enfoque, porque usted no va a implementar aquí lo que aprendió en otra iglesia. Porque está en otro lugar, con un enfoque diferente, con una manera de hacer las cosas diferentes. Cristo va a ser siempre el mismo, la salvación va a ser siempre la misma, pero estamos hablando de estilos de trabajo. Y usted no puede venir acá y querer cambiar el sistema de acá porque usted está acostumbrado con aquello de allá. Hay que cambiar el enfoque. Es que a mí me resultaba. ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? Pasado. Y lo que usted vivió ayer no lo va a vivir hoy. ¿O usted puede vivir hoy lo que vivió ayer? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué espera la organización o la gente de mí? Eso es lo que la iglesia también tiene que preguntarse. ¿Qué espera la gente de mí? Qué fácil decir, que los pastores se arreglen. Que los pastores tengan consejería. Que los pastores oren. Es muy fácil. Pero ¿qué espera la gente de ti también? No solamente de nosotros, de ti, ¿qué está esperando el que llega? Si hay una ujier ahí atrás, se supone que lo primero que tiene que hacer es sonreírle, aunque tenga problemas, porque todos tenemos problemas. Pero la persona que llegó no tiene la culpa del problema que yo tengo. Entonces, lo primero es una sonrisa, después es un apretón de mano o un abrazo, y después dirigirle a dónde sentarse para que se sienta cómoda y recibida, ¿o no es así? Si no, esa persona se va a sentir como sapo de otro pozo. Casi siempre es algo distinto a aquello que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora. Por eso cuando leemos la Biblia, año tras año, hermanos, descubrimos que Dios nos habla de diferente manera. Y no porque Él haya cambiado, es que mi necesidad es diferente. Y entonces Él me va a suplir con la necesidad que yo tengo ahora y no con la del año pasado. Veamos en las relaciones interpersonales. Fuimos al trabajo, relaciones interpersonales. Lucas capítulo 6, versículo 31. Muy importante. Por favor, grábese esto en su cabeza. Si a usted le gusta que lo atiendan cuando va a cualquier entidad pública, escuche lo que dice la palabra. Es para mí también, Escuche. Traten a los demás tal y como quieren que ellos le traten a ustedes. Entonces, si usted no saluda a una persona nueva, es porque a usted no le gusta que lo saluden. ¿Eso es lo que está diciendo o no? Si yo trato mal a una persona, estoy esperando que otros me traten mal. No sé si lo estoy entendiendo mal el versículo, lo podemos aclarar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Este principio significa que tenemos que ponernos los zapatos de los demás.
y también se conoce con el término de empatía. ¿Qué es empatía? ¿Con qué se come, dirá usted? Bueno, no es para comer. La empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás. Si somos gerentes o líderes y tenemos bajo nuestra responsabilidad un grupo de personas, escuche bien, ¿seríamos capaces de realizar y cumplir con las demandas que le hemos impuesto a otros? Porque para demandar todos somos excelentes. Yo me pongo en el primer lugar. Pero yo soy capaz de cumplir con la demanda que le pongo a otros. Porque ¿qué derecho tengo yo de demandar si yo no soy capaz de cumplirla? Yo lo entiendo así, yo no sé cómo lo entiende usted, pero yo lo entiendo de esa manera. Mateo capítulo 23, versículo 4. Mas atan cargas fuertes y difíciles de cargar y ponen sobre los hombros de los demás, mas los dedos de ellos no quieren mover. El legalismo dentro de las iglesias va de mano con este versículo. Ponen carga sobre otros que ni ellos mismos están cumpliendo. Un pastor muy conocido, no le voy a hacer la fama por supuesto, no voy a decir quién es, tenía la costumbre en sus predicaciones, predicaba muy bien, me gustaba mucho cómo predicaba, solamente eliminando esas cargas pesadas que ponía sobre la congregación. Pero interpretación de la palabra y todo, una voz excelente para predicar, llamaba la atención su voz. Pero entonces llegó a un punto que a las mujeres, porque parece que en la Biblia de lo único que se habla es de las mujeres, de los hombres no. Entonces todos los pastores atacan a las mujeres. Que las mujeres no podían venir vestidas a la iglesia con su mismo size de ropa, que tenía que comprarse uno más grande para no llamar la atención de nadie, para no vestirse ajustado. Que la mujer no podía usar traje de baño, porque si usaba traje de baño en su casa y tenía una piscina, los vecinos la veían y entonces tenían que llenar la piscina de tierra y hacer un jardín. Muy legalista. ¿Pero sabe cómo terminó ese pastor? Yéndose con la secretaria, de tanto legalismo. Ponen yugo en otras personas que ni ellos pueden llevar. Jesús reprende a los líderes religiosos de su época por esta falta de sentido común. Porque la Biblia, hermanos, es un libro espiritual, pero es un libro con sentido común. Si somos un empleado o un aprendiz, ¿hemos pensado alguna vez que quizás el día de mañana seremos un encargado? Podemos ser dueños, podemos ser gerentes de una organización o de una empresa. Y si fuera así, ¿creemos que nuestras decisiones serían diferentes a las de tu líder o gerente? Ay, voy al supermercado y paso donde están los caramelos. Y resulta que a mi hijo se le antojó un caramelito. Y el niño tan caprichosito, pobrecito, hay que consentirlo. Entonces yo no voy a esperar a llegar a la caja y pagarlo, se lo agarro y se lo doy. Porque después de todo, ¿el supermercado tiene tanto dinero? ¿Qué
¿Qué le va a hacer un caramelito? Un caramelito usted, un caramelito yo, un caramelito la otra persona, un caramelito la otra. Se hizo 1 libra de caramelos. Ahora la pregunta pongámonos al revés. Usted es el dueño del supermercado. ¿Le gustaría que venga un niño caprichosito y le den un caramelito? Y estoy con los hitos, ¿eh? ¿Verdad que no? Si ocuparíamos una posición de liderazgo, tal vez entenderíamos mejor nuestros superiores. Es muy difícil que la congregación entienda a los pastores. Miren, ¿cómo repetimos nosotros de acá arriba? Acá hace un calor. Y mira, el hermano Gerino, gracias a Dios que no tiene cabello. Pero yo lo veo ahí transpirar, aunque no tenga cabello, transpira porque acá hace calor. Quizás ustedes digan, ¡ay, qué exagerados los pastores! Pero ¿cómo va a hacer calor si nosotros no sentimos calor? Primeramente usted está sentado y cómodo. Y una persona que está activa, que está así, siente calor, ¿o no? Segundo, el frío que da ahí no da acá arriba. Y gracias a Dios que los hermanos nietos subieron el domingo pasado y los dos dijeron, ¡qué calor que hace acá arriba! Ah, menos mal, por lo menos tenemos a alguien que nos apoya. Porque lo tuvieron que sentir ellos mismos. Entonces muchas veces la congregación dice, ¡ay, pero por qué el pastor hace esto! ¡Ay, por qué decide esto! ¡Ay, por qué decide el otro! ¡Ay, por qué hace esto! ¿Y saben qué decimos nosotros? Aquellos que conocen tanto de iglesia y cómo llevar una iglesia, ¿por qué no abren una iglesia? En vez de fastidiar la vida de otros. Para que vean lo que es. Moisés le dijo al Señor, ¿acaso concebí yo a este pueblo? Y miren que Moisés era paciente y era manso, dice la Biblia, ¿no? Sin embargo, en un momento le tuvo que decir, Señor, arréglate tú, porque yo, la verdad, ya no los aguanto más. Así de sencillito. Entonces, ahora usted es pastor y va a entender un montón de cosas. Nos gusta que nuestros amigos, cónyuges, hijos, familiares, hermanos en la fe nos respeten, ¿o no? Que nos amen, que nos consideren, sean atentos con nosotros, tengan actos de gratitud, nos digan la verdad, sean pacientes. ¿Le gusta o no le gusta? Entonces diga amén. Uy, si no, no me siento apoyada, porque a mí sí me gusta. A mí me encanta todo esto. Perfecto. A todos nos gusta, porque ustedes dijeron que sí. Tenemos que practicarlo nosotros y hacer lo mismo que demandamos de ellos. Veamos nuestra vida espiritual. En 1 Samuel capítulo 17, versículo del 26 al 45, un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero vamos a refrescar la memoria. ¿Amén? Porque yo considero que el ser humano es un ser de repetición. Se nos olvidan las cosas y necesitamos repetirlas. Y usted lo comprueba con sus hijos. Repite y repite y repite. A veces dan ganas de grabar un disco y ya ponerlo a la mañana para que el niño sepa, porque siempre la misma historia, siempre las mismas repeticiones. Entonces dice de esta manera, la hermosa, la bella, inalterable palabra de Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, o sea, el hermano mayor ¿de quién? ¿De quién? De David.
con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. ¿Sabe lo que pesaba todo eso? Chiquititito. Él estaba libre en el campo, pastoreando las ovejas, matando los leones. ¿Para qué quería todo ese armamento? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, y no pudo. Versículo 40. Y tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas. Fíjense en ustedes. Se despoja de todo ese armamento y agarra 5 miserables piedritas. ¿Por qué? Porque él tenía habilidad en esas cosas. Él sentía confianza en todo eso. Agarra 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su hondo en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Aparte de ser alto, el gigante, el filisteo, se había armado, pero increíblemente. Parecía que él iba a atacar a un ejército, y un simple hombre así pequeño. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, claro, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El filisteo no conocía al verdadero Dios. Había omitido un detalle muy grande. Que David, a pesar de ser pequeño, de venir con 5 piedritas, tenía a alguien que lo respaldaba. Y él, con toda la cota que tenía, con la lanza, sus dioses no lo pudieron respaldar. Encontramos una de las historias más conocidas de la Biblia. En la escuela dominical se le predica a los niños.
acerca de David y Goliat. Y este relato narra la historia justamente de David y Goliat. En esta historia, el gigante desafiaba cada día a algún soldado del ejército de Israel. ¿Y para qué lo desafiara? Lo desafiaba para que peleara contra él. El guerrero vencedor, ganador la batalla para todo su ejército. Esta idea era muy inteligente, ya que solo 2 soldados exponían su vida en el campo de batalla. Y no había necesidad de poner en riesgo a todo el ejército. Sin embargo, la propuesta no era atendida por parte del rey Saúl ni del ejército de Israel. Durante 40 días este paladín los insultaba y desafiaba a pelear, y ellos estaban temerosos a este desafío. Durante esos 40 días, ellos solo veían a un gigante de fuerza extraordinaria y de aproximadamente 3 metros de altura, que venía contra ellos y que sería capaz de matar a su contrincante en pocos segundos. De pronto entra en la escena el joven David, quien venía del campo de atender las ovejas de su padre. Y con una mirada fresca hace una pregunta que cambiaría totalmente la perspectiva o la forma de interpretar la situación que estaban enfrentando. ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar al ejército del Dios viviente? Hasta ese momento Saúl y el ejército veían a un gigante que venía contra ellos y que era capaz de matarlos. Y David veía a un gigante que estaba enfrentando al ejército del Dios viviente. Fíjense ustedes la diferencia. En otras palabras, David veía a Goliat enfrentándose ni más ni menos que al Dios de Israel. De vez en cuando debemos enfrentar algún Goliat en nuestras vidas. Y quizás circunstancias de trabajo o en la escuela, en la familia, en la iglesia. Y a veces tenemos que resolver problemas. Ya cuando nos levantamos a la mañana tenemos que tomar decisiones. La primera decisión, ¿me levanto o me quedo en la cama? Y de ahí, las 24 horas de puras decisiones. Y así como el ejército de Israel podemos mirar nuestros recursos, quizás nos sentimos incapaces y sin valor para seguir adelante. La libertad viene en la medida que adoptamos la actitud. Y la actitud del joven David. Es decir, cuando miramos las cosas desde la perspectiva divina, y eso fue lo que hizo él, o desde un punto de vista espiritual, entonces las cosas cambian. Si las miramos a nuestra manera de pensar y en nuestra carne para querer solucionar las cosas, no van a cambiar. Por supuesto que mirar las cosas desde un punto de vista espiritual no es un producto de la casualidad. Mantener una vida de oración, la oración abre los ojos a la realidad divina, aquellos que no podemos percibir con nuestros ojos naturales ni con nuestros sentidos. Jeremías 33:3 es un versículo que creo que todos lo conocemos de memoria. Y dice de esta manera: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las dificultades de la vida liman asperezas, purifican y nos ayudan a madurar, dándonos un nuevo enfoque de las cosas. La historia de Job es un claro ejemplo de esto. Aunque Job era un hombre íntegro, piadoso y temeroso de Dios, al parecer una persona bien enfocada.
Después de pasar por una gran tribulación, confesó estas palabras. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Tú me enseñarás. No tú, no tú me enseñarás. La pureza de corazón nos permite ver a Dios en medio de un mundo convulsionado y nos da la capacidad. Desarrollemos el hábito de mirar las cosas desde otro ángulo, desde la perspectiva divina. Aunque esto parezca imposible, la perspectiva divina me está diciendo a mí que tengo un Dios de lo imposible. Así como estuvo con David, así va a estar contigo y así va a estar conmigo también. Y así va a estar con nosotros. Seremos más efectivos, nos libraremos del temor, de todo complejo de inferioridad y seremos capaces de enfrentar cualquier desafío. Ustedes vieron que ahora en las noticias ya varias veces reportaron de que si uno está en un lugar público y habla español, entonces hay otras personas que no les gusta y tienen conflictos. Ustedes lo vieron eso. Entonces a veces nosotros entramos en temor y decimos, no voy a hablar español. Pero también ustedes habrán visto una propaganda que hay, que contrarresta eso. Que es una madre que va al equipo de fútbol de su hija y le habla español. Y le dice, ¿cuál es el problema de que yo a mi hija le hable español en público? Claro, si yo voy a una oficina, por supuesto voy a tener que hablar inglés, ¿no? Ahora, si yo no entiendo lo que me están diciendo, yo voy a pedir a una persona que hable español. Yo no puedo hablarle a un americano en español que no entiende. O sea, es sentido común. Pero si yo estoy hablándole a mis hijos en un parque, ¿qué le importa al resto cómo yo le hablo a mis hijos? O como yo le hablo a mi marido, como yo le hablo a mi familia. ¿No le interesa? O como yo hable con mis amistades. ¿Acaso cuando usted pide una solicitud, no le preguntan ellos en qué idioma la quiere la solicitud? Y se la mandan en su idioma. Cuando usted llama a la oficina y le dicen, del doctor, o cualquier otra oficina que necesita, le dice, ¿cuál es su idioma original o su idioma? Su primer idioma. Español. Espere que le busque un traductor. Y por teléfono mismo ahí aparece el traductor. Entonces, ¿por qué yo voy a tener temor? A eso me refiero. ¿Por qué me tengo que sentir inferior? Porque vengo de donde vengo. Si usted me tiene que amar a mí por lo que yo soy, no por mi país, no por el idioma que yo hable, sino por lo que yo valgo para usted. Y viceversa también. Les voy a contar una historia. Cuenta Erika que una serie de pérdidas traumáticas le habían alejado de Dios. Sola, sin trabajo, sin sustento, sin esperanza alguna, intentó quitarse la vida. Recobró el conocimiento en el hospital, donde pasó los siguientes días recuperándose. Llegó el mes del amor y la amistad y el primero que pasaba sin su esposo. Sentada sola en la sala de un hospital, dice Erika, derramé las últimas lágrimas que me quedaban. Pasó un matrimonio por la puerta de mi cuarto, se detuvo y oí que él le decía,
Espérame un momento. Se acercó, sacó un pañuelo, secó mi rostro bañado en lágrimas y me dio un beso en la mejilla. Era un paciente al que había conocido la noche anterior. Pero ¿cómo podía darme un beso a alguien que me había visto una sola vez? Era evidente que no tenía malas intenciones, ya que estaba acompañado por su esposa. ¿Qué lo impulsó a besarme? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante gesto? Pasaron unos minutos y pensé, me han hecho un estupendo regalo, el de la esperanza, y tengo que repartirlo entre los demás. Enseguida captó la visión. No la dejó pasar, no fue egoísta y se la retuvo para ella. Con esa reflexión di el primer y pequeño paso para salir del profundo abismo en el que me había caído. Pocos días después me dieron de alta, miré lo que me quedaba de mis ahorros. Apenas unas monedas. En la cocina no tenía más que una caja de espagueti y una lata de salsa de tomate. Pensé, como en los próximos días no comeré otra cosa que espagueti con salsa de tomate, porque era lo único que tenía, será mejor que la prepare toda de una vez y la voy calentando de a poco. Terminé de cocinar y me disponía a sentarme para comer cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrir me encontré con una joven que parecía a punto de morir de hambre. La acompañaba una niña de 5 o 6 años. La muchacha dijo que era refugiada y no encontraba trabajo. Me preguntó si tenía unas monedas que pudiera darle. Recordé que me quedaban unas pocas. ¿De qué podrían servirle? Unas monedas es todo lo que me queda, respondí. Yo también estoy padeciendo necesidades. Acabo de preparar espagueti con salsa de tomate. ¿Quiere pasar y acompañarme? Madre e hija aceptaron con timidez. Comimos las tres. Lo que pensaba iba a ser la comida de varios días solo duró un momento. Recordé que me habían regalado una barra de chocolate que había guardado para momentos de suma necesidad. Se lo regalé a la niña. Me agradeció con un abrazo que jamás olvidaré. Me dijeron que vivían cerca, así que le invité a volver. Les expliqué que no podía prometerles una mesa abundante de comida, pero compartiríamos lo que tuviera en ese momento. Desde entonces no las he vuelto a ver. ¿Su imaginación está funcionando? ¿Uso su computadora o está sleeping la computadora? Porque sí, se duermen. Hay que despertarlas, ¿verdad? Unos días después vi en el periódico un anuncio en el que ofrecía empleo. Aunque no reunía los requisitos ni tenía experiencia, me presenté. Unos minutos después de iniciada la entrevista me hicieron la pregunta más importante de mi vida. ¿Le parece bien empezar mañana? Eso es lo que todos esperamos cuando vamos a una entrevista, ¿no? Antes de que pudiera responder, un pensamiento vino a mi mente. ¿Fueron aquellas dos desconocidas mi prueba laboral? ¿Qué cree usted? Sentí en mi corazón que no solo había estado en una entrevista de trabajo, sino que había aprobado un examen. Dios me había demostrado que me amaba al poner en mi camino a ese hombre que me dio el ánimo. Sencillo. Un simple beso.
en el momento que más lo necesitaba. ¿Cuántas veces uno con un solo abrazo anima a otra persona, sin necesidad de palabras? Especialmente en esos momentos cuando una persona pierde un ser querido. Uno podría decir tantas cosas, ¿o será que las palabras le ayudan? ¿O mejor será un abrazo fuerte y sentir el cariño y el calor de una persona? Luego, enviarme a una madre con su hija para ver si era coherente con mi promesa de transmitir el amor y esperanza. Porque Dios no es sordo, ¿eh? ¡Ay, que Dios no es sordo! Cuando hablamos, va derechito al trono de la gracia. Él no se olvida, Él nos prueba, porque somos rápidos y emocionales para pronunciar palabras. En un momento donde nos sentimos emocionalmente afectados, prometemos miles de cosas. Esa soy yo, ¿eh? Yo no estoy hablando por usted, yo estoy hablando por mí. Pero después se me olvida. Y con la edad, mire, yo se lo digo por experiencia, ¿eh? Se olvidan más las cosas. Así que mejor apunte en un lápiz y en un papel si no se quiere olvidar. Si no, hasta se va a olvidar de comer. Es imposible que eso pase, ¿verdad? Cuando lo hice, Dios me bendijo con lo que más necesitaba, un trabajo. Hoy en día, Erika es muy feliz con su trabajo de periodista y comparte con mucho gozo el amor de Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero además en su tiempo libre, escuche bien, se viste de payaso. ¿Cuántos quieren ser payasos? Gloria a Dios, qué bueno, ahí tenemos traje, te lo puedes colocar, ¿eh? Si tienes la gracia para hacerlo, gloria a Dios por eso. Y actúa para los niños internados en el hospital. Su labor es impactante y en una entrevista comentó: me llena de felicidad ver que los niños enfermos, separados de su familia y lejos de su casa, se llenan de ánimo, a pesar del sufrimiento, la soledad, y no cuesta tanto. Basta con estar dispuesto a ponerse una nariz de payaso y cantar una o dos canciones para ver que esos niños reciben el amor de Dios. A esta mujer, Erika, yo la llamo una mujer enfocada. Bien enfocada. ¿Cómo estamos enfocados nosotros? Porque queremos que los demás estén bien enfocados para que nos miren a nosotros a través de unos lentes de aumento. ¿Cómo estamos nosotros enfocados para otros? Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.